pesos que reciben de bonificación es el restante de lo que le queda a un soldado de un salario básico mensual, con el cual se da asistencia en vivienda por donde se tienen, vestuario, alimentación y salud. O sea, el presupuesto que llega para un soldado de un salario básico mensual, y que lo que le queda de eso es lo que se le devuelve en una bonificación al soldado, que, como dice el senador, es cierto, de ahí compran sus elementos de aseo porque tienen que comprar elementos de aseo, de ahí se toman su gaseosa, bueno, lo poquito que les queda. Sin embargo, con un salario básico mensual el ejército administra para darle todo eso y devolverle dinero. Y les pongo un ejemplo más sencillo. El presupuesto de alimentación diaria para un soldado es de 5.400 pesos. Y aquí tengo un soldado, no porque lo prepare, porque él vino a acompañarme aquí a traerme unas cosas. Pero ustedes le pueden preguntar qué pasa con esos 5.400 pesos que le dan diario. Desayuno, almuerzo, comida y refrigerio. Y no entro a criticar a qué otras instituciones les dan dinero para comida por no hacer o cumplir funciones de seguridad. Los jóvenes que se reclutan, se supone, son sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, los novios, amigos de toda clase. Y se supone que todos son jóvenes de bien. Pero hagan la comparación con lo que se le da alimentación a un soldado y con lo que se alimenta a una persona que fue y asesinó a X persona por un celular. Y si quieren ir más allá, comparen el tipo de alimentación que se le da a ellos con la que reciben los soldados. Esas son de las circunstancias que hay que mejorar. Mi opinión personal es que mínimo a un soldado se le debe dar la bonificación de un salario mensual vigente. Debería ser lo mínimo. Indirectamente afecta a muchos factores. Uno, el joven que está ahí está más motivado. El que está prestando su servicio militar puede ayudar y aportar a su casa como si lo estuviera haciendo en un trabajo, pero está haciendo un trabajo más delicado porque el solo hecho de llevar el uniforme puesto ya causa un riesgo. Aunque hay veces, como lo decía el senador, de pronto hay veces termina hasta siendo más peligroso tener la camiseta de su equipo preferido que llevar un camuflado. Es más riesgoso. Es más riesgoso sacar en la calle un celular de mediana o alta tecnología. Es más riesgoso. O es más riesgoso irse a una fiesta donde la fiesta se realice en más de 2 o en un tercero o en un cuarto piso. Eso es más riesgoso. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, senador, donde hay que mejorar eso, hay que impulsarlo. Y eso no solo que hay que impulsarlo con el servicio militar, es el tema de hoy. Pero de ahí para arriba hay que mejorar la situación de los miembros de la fuerza pública, en todos los aspectos. Siguiente punto, remiso y las multas. No me parece injusto. Perdón, habrá quienes salgan afectados porque son los que le toca pagar la multa, pero les voy a poner un ejemplo. Todas las leyes deben ser sometidas a que se cumplan, o si no, ¿para qué sacamos leyes? O si no, acabemos el servicio militar, acabemos la seguridad en el país. Y cada quien puede hacer lo que más le convenga o considere pertinente en su libertad de expresión, en su libre derecho de hacer lo que quiera. A ver qué sucede. Todos hablamos de libertad de derechos, todos exigimos los derechos, pero nuestros derechos, ¿hasta dónde van? Moralmente mis derechos van
hasta donde yo pueda iniciar a agredir los del otro. Y hay alguien que los tiene que regular. Alguien los tiene que regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la situación con respecto a que me refiero que no se puede determinar que sean injustas? Hay una determinación y una reglamentación para determinar quiénes son infractores de la ley 48 y son remisos, que más adelante se los voy a explicar, porque hay muchas circunstancias donde la persona puede figurar en el sistema remiso, sin embargo tiene circunstancias que determinaron su situación de remiso sin que él sea el culpable. Entonces, en ese aspecto hay unos sistemas y unos procedimientos que permiten decirle, sí señor, usted puede figurar en el sistema remiso. Sin embargo, un ejemplo, así lo pongo aquí para terminar ese temita, luego se lo explico con profundidad. Fue citado el joven siendo menor de edad. Y en el sistema figura, sí, fue citado para el 10 de junio del 2013, pero él cumplía años en noviembre del 2013. Algún funcionario lo metió y figura remiso. Ese joven se le levanta la condición y no tiene que pagar la multa. Sigo. No hay que desconocer el derecho a la igualdad. Ese es otro derecho que hay que cumplir y que exige todo el mundo, el derecho a la igualdad. Entonces, ¿por qué se le cobra más a unos que a otros? Porque es que la circunstancia cuando son remisos es porque no se presentan. Es que la situación de remiso no es porque allá el que se llegó y se sentó frente al computador dijo, vamos a sacar remiso. No, es que no se presentó y él tenía un deber constitucional de presentarse. Eso es como el mototaxista. El mototaxista tiene su motocicleta para función de su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el mototaxista se entra a ver un partido y se pone a tomar cerveza, sale en su moto y lo para la Policía Nacional y le coloca un parte y le inmoviliza la moto? Y el parte más la inmovilización más el parqueadero, él lo determina como algo que no puede resolver porque no va a tener el dinero para pagarla. Perfecto. ¿Por qué se pone a tomar con la moto? Muy sencillo, porque incumple la norma. Y si la norma fuera solo de 2.000 pesos, entonces ya no estaríamos en un debate de los conductores ebrios, sino estaríamos llenos en la morgue y frescos. Deje que el conductor ebrio coja y mate al que quiera, pero no hagamos nada, no le pongamos cárcel. Es que si él no era él, pues lógico que no era él, era un borracho. Entonces las normas están establecidas para cumplirlas. Las leyes están dadas para cumplirlas. Quizás no nos gusten. Y yo personalmente les digo una ley que no me gusta: pagar el 4 por 1000. Pero ¿qué toca hacer? Pues toca pagarlo porque nadie ha cambiado la ley. Toca cumplirla. O una más sencilla, que también nos afecta el reclutamiento. Senador, los desmovilizados les sale la libreta gratis. Y a las víctimas. No, señor. Los desmovilizados no pagan nada. Los desmovilizados es como reunidos. No, gratis. Pero las víctimas tienen que pagar 89.000. Yo no estoy de acuerdo. Pero así está en la ley. A nosotros nos toca cumplir la ley. Pasamos, la liquidación. Otro punto tratado por el senador. Le pido el favor, si se me puede extender un poquito más el tiempo, porque es muy importante en eso. Listo. Un segundo para establecer el objetivo esencial era lo que planteaba el senador. La liquidación de la cuota de compensación militar.
En este momento la liquidación de pago de la compensación militar, que es lo que ustedes comúnmente llaman pagar la libreta militar, está determinada de acuerdo a los ingresos de cada uno. Mencionaba el senador, hay libretas de 50 millones, he conocido de más alto valor, hasta de 700 y 800 millones. Pero eso depende de qué. Alguien dirá, uy, muchísimo, pero es que esa persona que paga 50 millones de pesos en una libreta militar tiene ingresos y tiene patrimonio superior a los 6.000, 7.000 millones de pesos. Esa libreta de 50 millones no se le cobra al que es trabajador y recibe el sueldo mínimo, o al que recibe 2 o 3 salarios mínimos, no se le cobra eso, porque no tiene los recursos para pagarlos. El decreto 019, como decía el senador, establece que se debe generar el gobierno en línea. O sea, el futuro de reclutamiento es que no tengan, solo irán a hacer los exámenes médicos y a cancelar la cuota de liquidación de compensación militar. Eso ya está en camino dentro de la dirección de reclutamiento. Las exenciones de ley, ya las mencionó el doctor, el senador. Me planteo en 3 puntos. Indígenas. Los indígenas se le aplica es cuando ellos mantienen su estado en su sitio donde está la comunidad. Pero ahora quiere ser indígena todo el que está fuera de su comunidad, ya no aplica sus costumbres, pero quiere ser beneficiario de eso. Eso no es justo, eso sí es injusto. Vienen los objetores de conciencia. Todo el que menciona que es objetor de conciencia, la ley ordena que se debe establecer un procedimiento. La ley todavía no ha determinado quiénes van a ser los que definan los objetores de conciencia, sin embargo tienen que hacer parte de eso. Había un proyecto de ley que se iba a presentar a través del Ministerio de Defensa, pero en el cual las autoridades de reclutamiento no hacían parte. Eso no es lógico. Porque, para complementar lo que decía el senador, un objetor de conciencia debe de tener todas sus condiciones que deben ser externas, profundas, fijas y sinceras. Como lo decía él, no es decir, yo soy objetor de conciencia y ya. No, se deben comprobar. Muchos de estas exenciones vienen acompañados de otras arandelas. El problema no son las cuotas. Ese es un requerimiento, la cuota. Pero cuando se demora en solucionar es porque hemos evidenciado la cantidad de documentación falsa aportada por los ciudadanos para evadir la responsabilidad del servicio militar y evadir la responsabilidad de pagar lo que adeuda. Entonces nos mandan historias clínicas donde son falsas y hablan de embarazos, de útero y demás, cuando el ciudadano es un hombre. ¿Sí? A ese punto llegamos. Llegamos a ciudadanos de muy buena posición que anexan documentos de universidades escaneados en un computador. Y así, sucesivamente. Entonces, tenemos que sujetarnos a la verificación de los documentos. Hay situaciones como la que menciona el senador que es cierta, la del ciudadano. No se afane, tranquilo que yo le contesto sus preguntas, no se disguste. Ya se lo explico. Ya, sí señor, ya se lo explico que esa respuesta se la doy en 15 segundos. Entonces no se disguste porque habrá gente que lo que yo le estoy diciendo le va a interesar. No es solo lo que usted cree que a usted le interesa. Sí señor. Los factores y las injusticias son factores de criterio. Por ejemplo, es lógico que el que está inválido pues no debe prestar servicio, por lo tanto no debe quedar remiso, por lo tanto pues debe ser ausente de inscribirse. Y ahí surgen los problemas en los colegios, porque los encargados, que son los rectores, no cumplen eso. La cuota de compensación militar para los niveles SISBEN 1 y 2 y 3, doctor, hay que revisar cómo se está sacando la estratificación, porque hay personas con sueldos de 7 y 8 millones de pesos y están con SISBEN nivel 1.
¿Hay algún nivel de corrupción o algún grado de equivocación en eso? Las batidas no existen. Perdón para los jóvenes estudiantes. Perdón. Si dejan terminar la frase, de pronto la entenderán. Es que una cosa es una compelación, otra cosa es una batida. La batida se hace con leche y por ahí. Esas compelaciones están autorizadas por la ley y por la Corte Constitucional. Aquellos que estén remisos, la autoridad de reclutamiento los puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene la obligación de cumplir una ley y no la ha cumplido al no presentarse. Entonces, las compelaciones están permitidas. Las jornadas especiales con respecto al proyecto de ley, esas jornadas especiales, doctor, hay que ir más a la profundidad, ya que eso anima a que la gente no se presente. Hay que tener en cuenta que el servicio militar está a partir de los 18 hasta los 28 años. Se está planteando a partir de los 25 años. Entonces va hasta los 28 años. Entonces, si los valores de las multas se van a reducir, no es porque vaya a entrar dinero, porque eso va al Tesoro Nacional, no entra al Ejército, va al Tesoro Nacional. Las circunstancias de que una multa sea alta es para que obligue a la persona a que la cumpla, a que cumpla su presentación. Esto es con respecto a los temas que usted trató en su proyecto de ley. Sin embargo, pues la Dirección de Reclutamiento le va a hacer llegar esas propuestas para la reforma, ya que la están haciendo, que es muy importante. No sé cómo va a ser el proceso para las preguntas. Está apagada. Las preguntas ustedes las van a formular por escrito, ya nos han hecho llegar varias aquí a la mesa. El doctor Óscar Alarcón, que es delegado de la Personería, va a ser quien va a moderar. No sé. Yo las contesto. Hay un espacio para las preguntas, el coronel va a responder esas preguntas. Listo. Que están ahí. Y hay otras que nos han hecho llegar ya aquí a la mesa. Entonces, si tienen preguntas diferentes a las que fueron formuladas en ese listado que les llegaron, por favor, las formulan en un papel, nos las hacen llegar aquí a la mesa, que el coronel nos las va a responder. Entonces, si las personas de logística nos hacen llegar, por favor, papel a las personas que están ahí sentadas, para que nos resuelva entonces el coronel. Hay un caso que les queremos presentar mientras ustedes van formulando las preguntas. La Personería Municipal, debo aclarar, es una entidad que vigila la legalidad del procedimiento de los servidores públicos y tenemos una particularidad que es muy especial en relación con el servicio militar. La mayoría de las personas que tienen problemas con sus hijos o que no quieren que ellos presten su servicio militar acuden a la Personería Municipal. En la Personería, en el caso mío, desde el año 2008 me toca solucionar problemas que tengan que ver con esta situación. Pero como abogado de esta entidad, debo hacerlo con respeto a la ley. Muchas veces se nos pide que expropiemos las mismas condiciones que tiene una entidad como el Ejército para actuar y hasta allá no llegan nuestras atribuciones. En nuestras atribuciones está el que se respeten los derechos y sea condicionada cualquier actuación oficial a un debido proceso y a que se miren las perspectivas de quien acude o está siendo cuestionado por el Ejército. Me parecen muy importantes las apreciaciones del señor senador y algunas de las respuestas del señor coronel pues han ido
llenando este campo de expectativas de ustedes. Como estamos próximos ya al mediodía y serán muchos los cuestionamientos que cada uno tiene, vamos, ya que me han dado la oportunidad de ser moderador de esto, yo leeré las preguntas y el señor coronel, fijando un tiempo mínimo, ya que por ustedes mismos, en consideración a que tienen que desplazarse a sus sitios de origen, entonces lo va a hacer en forma concreta. Primera pregunta. ¿Por qué por un joven que es recogido y no es remiso se ve obligado a este abuso? Vea, aquí hay una pregunta, digamos, para ser prácticos. Vamos a hablar del tema de la compilación que habla mi coronel Valencia. Dice que porque hay jóvenes que no siendo remisos son conducidos, y aquí dice pues la palabra textual, porque se ha obligado a este abuso que considera la persona que hizo esta pregunta es un abuso. Entonces de pronto, mi coronel, si explicamos bien el procedimiento, yo lo que quiero introducir es lo siguiente. La Corte ha dicho que no pueden ser detenidos por más de 24 horas. El ejército tiene la obligación de conducirlo, compelerlo para verificar su estado. Si el joven no es él tiene que soportar esa reprensión que está otorgada por la ley, que ellos la cumplen. Lo que ellos no pueden hacer es detenerlos por más de 24 horas. Una vez allá verificado el sistema, determina si es remiso o no. Si es remiso hay un procedimiento, si no es remiso hay una citación. Si no estoy mal, mi coronel. Usted no lo ha dicho de mejor forma. Entonces eso debe quedar claro. Lo que sí es que si llega a haber abuso de autoridad, maltrato o hay empleo excesivo de la fuerza, ahí sí hay que pedir el acompañamiento de la personería. Pero entiendan, por favor, que la ley obliga, faculta al ejército. La Corte Constitucional que ha dirimido esto dice sí lo pueden hacer, pero si ya pasan 24 horas, ahí hay un delito. Entonces eso hay que denunciarlo, pero si no ha sucedido esto, están ellos en el uso legítimo de la fuerza. Bien, sobre este tema en particular, vamos a ir jugando por temas. ¿Hay alguna inquietud, una pregunta sobre este tema? Bueno. Es que, senador, a nosotros, a las instituciones nos mandaron una agenda. No quiere decir que estas preguntas no sean importantes, pero deberían evacuar primero las que nos mandaron directamente. Son rápidas de contestar.